Bueno, la mente es maravillosa, se trata de poner temas de tal manera de que puedas verlos, comprenderlos, autoanalizarlos y que te sirvan de experiencia. Por eso siempre digo, la mente no es solamente esa entelequia que hace que uno no pueda dormir en la noche, sino que también es esta instancia que tenemos de reflexión. Para ello tenemos, como siempre dicen, ¿no? Tenemos dos oídos para escuchar y solamente una boca para hablar. O sea, más bien recibe información, analiza la información y luego, después de eso, puedes reflexionar y puedes hablar. Bueno, hecho este análisis y esta introducción, les quiero comentar que el día de hoy nos acompaña un querido amigo, un amigo de la casa, un amigo del programa. Nos acompaña el día de hoy Sebastián Benavente, que gracias a la magia del Zoom nos acompaña desde Santiago. Yo no sé si está por ahí conectado ya. Hola. Hola Alicia, Hola buenos días. Sebastián, buenos días, qué bueno tenerte acá nuevamente. Sebastián Benavente, conductor de la hora 25, ahí, ¿no es cierto?, con su programa de YouTube, muy activo ahí, yo lo veo con muchas actividades todos los días domingo, psicólogo, coach, actualmente haciendo un magíster, muy movido tu vida y muy movida la vida que nos está tocando vivir. Así es, con hartas cosas, pero súper contento de la invitación y de poder conversar algunas cosas que son importantes y fundamentales y que tenemos que intencionarlas conscientemente. No van a venir los medios, ni el smartphone, ni las corporaciones a educarnos en estos planos. Esto es netamente humano. Sí, sí. Te he visto muy activo con don Eduardo Llanos, que también alguna vez nos visitó acá en el programa, conversando precisamente sobre psicosocioeducación y también sobre espiritualidad. Así es. Hicimos un ciclo que duró 10 semanas Sí, sobre espiritualidad y psicosocioeducación. sí, sí, la verdad es que Largo muy camino. interesante. Muy interesante y muy entretenido, porque bueno, lamentablemente a veces yo no puedo estar en vivo, pero sí, bueno, después voy y veo el programa en diferido, pero veo muchas personas interactuando en el chat o muchas personas también comentando en los comentarios posteriores al programa, lo que quiere decir, lo que habla de que no somos pocos los que estamos en este proceso de reflexión frente a tantos eventos que estamos viviendo a nivel nacional e internacional, tantos eventos que nos hacen cuestionarnos tanto, la verdad. Yo incluso he llegado a pensar alguna vez que estamos como un poco como en el periodo del término del Imperio Romano, o sea, un cambio de era. Alguna vez incluso me he planteado eso con tantas situaciones que estamos viviendo. ¿Es posible situar un quiebre en la historia de la humanidad en el periodo que estamos viviendo? Han habido otros cambios a propósito de distintas situaciones, pero hoy en día todo el mundo, la sociedad digital, la hiperconectividad, el nuevo orden mundial, el sistema económico, la corporocracia, como dice Eduardo, están definitivamente empujando un cambio drástico. Eso Ustedes, es así. ustedes allá en Santiago, la verdad es que tengo que decirlo, Arica igual es una ciudad pequeñita, somos provincia, pero me imagino que allá en Santiago las situaciones son más evidentes, los cambios son más dolorosos. Ustedes vivieron de primera línea también lo que sucedió por ahí en octubre del 2019, ¿no? Todo este movimiento y estallido que hubo. Entonces, desde ahí como que uno empieza a ver un poquito como una debacle en términos sociales y políticos en nuestro país. No sé si tú compartes esa misma idea. Yo no he ido a Santiago desde antes del 2019. Sí, hemos visto bastantes desnaturalizaciones y degradaciones en distintos ámbitos de la vida. Lo que tú señalabas con respecto a valores sociales, al funcionamiento de las instituciones, a la honestidad de la política, a las confusiones entre las cosas que yo deseo que pasen y mis capacidades reales de articularlas e implementarlas, cómo las convicciones y las declaraciones caminan mucho más adelante que las propias capacidades y las coherencias internas también. Estamos viendo un periodo de deshonestidad, creo yo, en el mundo político que está gatillado a través de lo que hemos visto de las fundaciones, entre otros, tasaciones ridículas, Ah, sí, sobreprecios, sí.
cosas que son un insulto a la inteligencia promedio y al sentido común. Derechamente, eso no es creíble, no es verosímil, no podemos comportarnos como si lo fuera, no podemos comportarnos como si esto es un mar de equívocos y que todo es casualidad y que estas cosas suceden y lamentablemente me tocó a mí. No podemos partir funcionando como ciudadanos desde eso. Eso es estupidizarnos eh, nosotros mismos. Tenemos que mantener la lucidez de las cosas que son evidentes, más allá de que nos puedan enredar después de que los hechos son confusos, que las evidencias se las roban o desaparecen o se tergiversan. Mantengamos el sentido común y la lucidez mínima. Si esto nos pasara a nosotros y fuera con nuestro vecino, no le creeríamos derechamente, esto es inverosímil. Sí. Y sabes qué, yo converso bastante con mi marido de esto, ¿eh? Siempre estamos como analizando mucho la política, las noticias en general, siendo que no deberíamos ver tantas noticias. Sé bien que a veces es un poquito tóxico ver mucha noticia, porque claro, uno se carga de mucha mala energía, de mucha rabia, de mucha frustración. Pero hay algo aquí que yo tengo que decir. Yo muchos años trabajé en ámbitos privados, en empresas de profesión. Yo soy ingeniero de ejecución en administración. Trabajé mucho tiempo en áreas administrativas, financieras, auditoría también. Trabajé mucha auditoría años atrás. Y esto no, uno podría decir, pucha, es que como dices tú, ¿no? La deshonestidad de la política, lo que se está destapando, quizás esto de este mar de equívocos que tú dices. Pero esto no solamente sucede a nivel quizás de los políticos que tergiversan y generan ideas nuevas para poder desfalcar, sino que también esto no sucedería si no hubiese un aparataje de personas, de funcionarios que no hacen la pega. Y ahí tengo que hacerme cargo, insisto, porque yo estuve ahí. Yo alguna vez fui auditora o visé pagos, revisé facturas cuando recién egresé, revisando facturas que todas estuvieran bien y que lo que se estaba pagando era efectivamente se había recibido y que la factura viniera con el timbre de agua del Servicio de Impuestos Internos. De esos años hablo, ¿eh? Cuando las facturas se timbraban. Entonces, esto no estaría sucediendo si es que no hubiese quizás algún tipo de convención. O sea, no solamente es a nivel político, sino que también el aparataje o las personas que trabajan en las partes administrativas, auditorías, financieras, no fueran parte o no se están haciendo parte o quizás están cerrando o tapándose los ojitos. Finalmente esto nos atañe a todos, ¿no? Uno como que pone los ojos en los políticos, que los políticos. Nosotros mismos, quizás. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas para no pagar el impuesto? Muchas cosas para llegar y estacionarse donde no hay que estacionarse, pero uno se estaciona igual. ¿Qué tanto de eso que está sucediendo también habla de nosotros mismos? Eso Sí, comparto lo que tú señalas, justamente como tú empezaste el programa, lo que es abajo es arriba, lo que es adentro es afuera, y esto es profundamente cultural, es un modo de vida que hemos desarrollado basado en el oportunismo, en la ventaja, en el aprovechamiento. Y esto escala muchísimo, va desde el individuo hasta el mundo entero. Esto no es una cosa exclusivamente que los chilenos la inventamos, ni que lo inventó los políticos de acá, ni que es constitutivo ni de izquierda ni de derecha o en algún sector particular. Y que además está tremendamente entrelazado con civiles, algunos poderes económicos, los medios de comunicación, está toda una maraña. Esto hay que verlo como algo mucho más monstruoso, en verdad, que escala, porque también lo que, por ejemplo, vemos que el gobierno hace con el pueblo, también lo hacen organismos internacionales con los países enteros. Entonces es como un fractal, se va abriendo y llegamos hasta las cúspides o las sospechamos porque tampoco son tan, se dejan ver tanto, pero esto no es de aquí local o doméstico, esto es una forma del mundo Sí. que está adquiriendo cada vez más poder y se está corriendo el velo. Lo estamos empezando a ver con mayor claridad dentro de la oscuridad que nos sumergen y el atontamiento sostenido de los medios y de las confusiones. Pero esto es global, sin ninguna duda. Sí.
Por último, yo tratando siempre de ver el lado positivo de las cosas, por último, me quedo con eso que dices tú, que finalmente uno empieza a hacer como, o abrir más los ojitos y darse cuenta de que quizás esto no es solo de acá, no es solo Chile, no son solo los políticos chilenos los malos, sino que esto es una cosa ya quizás global. Hay algo que está viniendo desde afuera, o somos parte de un engranaje de cosas que quizás no son propias de acá y que es importante hacerse cargo y autogestionarse, ¿eh? Porque claro, se puede estar cayendo el mundo afuera, se puede estar cayendo el mundo a pedazos, pero uno tiene que autogestionarse y saber pararse con resiliencia frente a todas estas situaciones que afectan, ¿sí? Partiendo por apagar la tele, eso debería hacerlo yo más. Sí, es como tú dices, y justamente en este ciclo que hicimos con Eduardo de espiritualidad y psicosocioeducación, una de las troncales de este ciclo, y que es también constitutivo al programa La Hora 25 Chile en YouTube, tiene que ver con despertar las habilidades y las capacidades para discernir mejor la realidad, comprenderla mejor y dejar de vivir la vida como si no estuviera pasando nada y que todo es un conjunto de casualidades lamentables, cuando en verdad a poca observación uno se da cuenta de que hay cosas que son ridículamente absurdas y descaradas, pero aún así la sobreinformación, la atomización de los focos comunicativos, que a algunos les llega recurrentemente solo una perspectiva y a los contrarios les llega la otra perspectiva opuesta, impide que como ciudadanos en total, sin diferenciarnos inicialmente por partidos políticos, sectores políticos, parándonos como ciudadanos, que es mucho más profundo que una identificación política particular, decir que ya, perdóname la expresión, pero que paren el hueveo. Te lo digo así en buen chileno. Sí. Es que esto es un descaro. No me van a venir a convencer que en el caso de, por ejemplo, particular, y voy a ir a algo particular solo una vez para después volver a algo más genérico, no me van a decir que 3 tasadores erraron en 5.000 millones de pesos la tasación de una clínica, pero ¿qué cree que la ciudadanía? Es que esto es un descaro abierto, sí. Abierto, si esto no tiene ninguna duda, no es creíble, por Dios, eso no es creíble. ¿Quién te quiere hacer creer que eso es un error o un ajuste del mercado? Perdóname, pero abunda en la estupidez o está coludido o está mojado en esa transacción. No hay otra lectura posible de eso. Sí. Sí, así como claro tiene que ser la cosa. Claro, como decía, insisto, acá en Arica, aunque yo sé que nos escuchan también muchos ariqueños que están fuera de Arica, se conectan ahí y escuchan toda la programación de Capísima, pero seguimos siendo una ciudad, ¿no es cierto?, al norte de Chile, una provincia. Acá también llegan las noticias, pero a ustedes les ha llegado muy, muy, muy complicado allá en Santiago, sobre todo lo que tú comentabas que tiene que ver con esta tasación de esta clínica, ¿no?, que se iba a comprar ahí en la municipalidad de Santiago, ¿no?, por parte de la alcaldesa, ¿no es cierto?, estaban generando las acciones para poder comprar algo que estaba totalmente sobredimensionado el precio, y finalmente todos esos dineros ¿de dónde salen? Salen del bolsillo del contribuyente, y la verdad es que uno quisiera que se administraran mejor nuestros dineros, eso es claro. Claro, se están comprando ropa interior los políticos, los funcionarios públicos con plata pública. Qué terrible. Sí, no, es un descaro, es un ejemplo claro de la degeneración en el ambiente político y público. Claro. Es que es un descaro, es que tú dices, pero ¿qué tiene en la cabeza esa mujer para llegar a ese nivel de descaro? De sinvergüenzura, de deshonestidad, de falta de compromiso público, de traicionar su propio discurso de la gente, de los recursos, del pueblo. Claro. Dios mío, es que esto tenemos que dejar de mirarlo únicamente de izquierda y de derecha. Somos seres humanos racionales, primeramente, tenemos un intelecto que nos permite razonar. Razonar, señores y señoras, somos capaces de discriminar una cosa de la otra. Hemos evolucionado para poder distinguirnos por eso. Usémoslo. Por Dios, usémoslo si sirve. Es cierto que sirve el intelecto. Sebastián, yo he escuchado muchas personas, y por ahí me puedo incluir, que también estaba haciendo mis consultas, mis análisis, mis cálculos ahí, muchas personas que están en este momento pensando en emigrar.
Muchas personas que están pensando, ya Estados Unidos no, porque igual también está como en una debacle, sobre todo interna. No sé, Canadá sí puede ser, Nueva Zelanda, Australia, ya España ya no es tema, ya nadie se quiere ir a España. O sea, quiero decir, hay muchas personas que por ahí están analizando la posibilidad de emigrar dadas las condiciones que estamos viviendo acá en Chile. Y uno dice, bueno, es una posibilidad, es algo que yo puedo hacer y que muchos podrían criticar como que uno está arrancando, pero en realidad estoy buscando una mejor alternativa. Pero lo que quiero ir con mi pregunta es que, me acuerdo que lo han conversado con don Eduardo en los programas de la hora 25 de YouTube, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde uno puede buscar asidero hoy? Claro, en la espiritualidad, en tu religión, si profesas alguna religión, en tu familia, tratar de buscar o acercarse nuevamente a instancias quizás que nos llevan a nuestra propia moralidad, a nuestra propia ética. No sé, ¿qué podemos hacer para no perder el rumbo en frente a todo lo que estamos viviendo? Es una muy buena pregunta, Alicia, muy buena pregunta. Yo pudiera proponer, sin pretender agotarla, porque creo que la creatividad da para mucho, primeramente reiterar lo que dije hace poquitos minutos, la razón, ocupar la razón primeramente, si sirve mucho, lo que es en lo micro a lo macro, discernir las evidencias por uno mismo, atender a los hechos, no a las interpretaciones de sectores, porque el que está involucrado genera un cuento increíble y el que es oposición lo exagera. Vea los hechos, primeramente usted mismo acceda a los hechos, saque sus propias conclusiones, luego converse con gente honesta, busque un arraigo en el grupo, en la comunidad. Somos seres gregarios, necesitamos transformarnos entre nosotros. Y como tercer patita de la mesa, la espiritualidad. Y cuando digo espiritualidad, en la doble articulación, según la preferencia que uno quiera, primeramente una espiritualidad de valores religiosos, si es que ese es el camino o la preferencia de alguna persona en particular, y o si no, y o cultivar las virtudes del carácter, cultivar la sabiduría, trabajar las comprensiones, usar nuestro intelecto con asidero espiritual en un grupo de personas transforma el mundo. Quizá no con la envergadura que uno quisiera, pero en lo local, en lo doméstico, en tu familia, en tu comuna, en tu ciudad, en tu país, se pueden ir haciendo cosas. Y las conciencias polinizan a otras conciencias. Cuando alguien se transforma, de alguna forma transforma un poquitito por el solo hecho de interactuar con alguien, algo de eso permea por la empatía, por el sistema nervioso que tenemos, por nuestra biología. Las conciencias transforman conciencias. Mira, qué interesante eso que dijiste. Primera vez que escucho ese concepto, pero es muy claro. Polinizar, o sea que, ¿no es cierto? Tomo de un grupo o tomo de un lugar y luego lo puedo llevar a otro grupo. Puedo de alguna forma, como dices tú, ¿no? Polinizar a otros con estos saberes, con estos conocimientos que nos hacen más inteligentes, más razonables. Quizás podría yo agregar ahí, o quizás se parece mucho a todos los puntos que diste, quizás cultivar el estoicismo, ¿sí? Esta corriente filosófica griega, ¿no? Que habla de precisamente buscar tratar de autogenerarse o autogestionarse, ser quizás más independiente, buscando dentro de sí mismo la mejor expresión de uno mismo. Por ahí hay un libro que estamos leyendo en casa porque de verdad que estamos buscando instancias para poder no caer de tristeza, no caer de dolor. A mí me toca mucho porque mi papá, cuando yo era joven, mi papá falleció el 2019, pero cuando yo era más chiquitita, mi papá siempre hablaba de que él, cuando joven, había sido militante de las Juventudes Demócratas Cristianas. Cuando estuvieron, cuando fueron las elecciones donde salió Frei Montalva. Imagínate de los años que te estoy hablando. Mi papá vivió mucho tiempo en Santiago. Entonces, claro, él estaba muy activo en esos tiempos. Y ya yo un poquito más grande, mi papá me dice, no se meta en la política, me decía, no se meta, la política es lo más cochino que hay. Entonces yo decía, pero ¿cómo si mi papá estuvo metido ahí? Y luego él mismo me dice, no. Bueno, uno puede ver quizás ahora un poco de las palabras de mi papá.
Pero eso no es justificación, no es justificación, no tiene por qué un ámbito de la vida, un ámbito de nuestra sociedad que esté justificada que se porten mal o que hagan las cosas bien porque es cochina. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Desde esa perspectiva, querido Sebastián, te quería consultar. ¿Tú crees que, desde tu mirada, insisto, ¿no es cierto?, estás en Santiago, has vivido todo esto, tienes mucha comunicación con muchas personas que están precisamente moviéndose en esos ámbitos? ¿Tú crees que hay una salida para esto que estamos viviendo actualmente? Pero Sí, no me contestes todavía, no me contestes. Vamos a irnos a unos consejos comerciales, 2 a 3 minutos que vamos a ir con nuestros avisadores. Y de vuelta de los comerciales, vamos a retomar esta pregunta que te dejo ahí lanzada, Sebastián. A ver cómo ves tú, con tu mirada un poquito más macro, si es que hay posibilidades para que esto se pueda arreglar o por lo menos encauzar. Nos vemos en unos 3 minutitos más. De servir y encantadísima que Capísima Multimedial dé este espacio para autoanálisis, reflexión, pensamiento crítico, que es lo que nos falta hoy en día. ¿No es cierto, Sebastián? Harto pensamiento y harta razón nos hace falta, ¿no? Anda por ahí, Sebastián, ahí está. mira, para retomar la consulta de que si hay camino, esperanza, qué sé yo, Esperanza. Eso. yo creo que sí, pero honestamente creo que no en completitud. Creo que tenemos que ganar en grados, porque pretender que el mundo se va a volver de un momento a otro el paraíso terrenal, creo que estamos por lo pronto muy lejos y no habrían asideros razonables, racionalidad para justificarlo. Sería puro deseo, por decirlo de alguna forma. Claro. Me encantaría que así fuera, pero la racionalidad me indica que no estamos cerca de eso ni creo que sea posible. Sin embargo, y lo que vimos en el ciclo con Eduardo del programa, compartir una distinción que creo que es fundamental, que es importante que entendamos que el ser humano vive en dos mundos. Vive en un mundo material, pero también vivimos en un mundo inmaterial. Sí. Yo intuyo que es el influjo desde el mundo inmaterial, espiritual, de la conciencia, el que le da vida y sentido al mundo material. Y si aceptamos eso o lo aceptamos transitoriamente solo para pensar, nos daríamos cuenta de que hay algo en la cultura del mundo, en el mundo inmaterial, que está llevando por malos caminos al mundo material. El egoísmo, la codicia, el afán de dominación, de sometimiento, el control abusivo, la desigualdad de fuerzas, tienen su génesis en el mundo espiritual. Y de ahí van al mundo material. Entonces, justamente cuando hablamos de recuperar la espiritualidad religiosa o la virtud del carácter, la sabiduría, estamos apuntando a que tenemos que transformarnos primeramente en el mundo inmaterial para que nuestros haceres en el mundo material apunten a otro tipo de valores, a otro tipo de comprensiones. Comprender la naturaleza sistémica, gregaria, mamífera del ser humano. Esas comprensiones van a hacer que cada uno salga en su realidad próxima más cerca de la sabiduría, en mayores grados, porque, como te digo, yo no soy de los que cree que hay una bondad absoluta, infinita, per se, pura, esperando emanar del ser humano. Creo que tenemos muchos grados disponibles, muchísimos aún, y por ahí tenemos que ir. Tenemos que desvelar a los falsos ídolos, enfrentar los engaños, las distorsiones culturales, los mensajes que se reiteran una y otra vez a nivel mundial, masivos.
tenemos que diferenciar el deseo sano de la tentación, porque uno puede querer dinero, si eso no creo que haya nada malo de eso, pero que a mí me tienten con que a causa de recibir dinero yo tenga que vender a alguien, traicionar a alguien, dañar a alguien, ahí estamos, eso es una tentación. Es una tentación a obrar mal, a corromper el alma, a hacerle un daño al mundo espiritual. Hay riquezas en el mundo material, sin ninguna duda, no hay ningún problema con ellos. Qué sé yo, a alguien le gustará manejar un determinado auto, tener una casa de determinada forma, salir de vacaciones o vestirse o comprar o adquirir. No le veo mayor per se algo malo en eso. El tema es cuando para conseguir eso nos empobrecemos espiritualmente. Porque como hay dos mundos, uno material, uno puede hablar de riquezas materiales, pero también uno debe recordar que hay riquezas espirituales también. Y que al final del día son las riquezas espirituales las que no están condicionadas al mundo material. El mundo espiritual nos puede liberar también o darnos grados de libertad para no vivir pendiente de conseguir, comprar, consumir. Tenemos que cultivar el mundo espiritual también, porque cuando el mundo espiritual se ilumina metafóricamente, todo lo que nosotros hacemos, nuestros deseos también se transforman en consecuencia a ello. Y es necesario recordarlo. Hay una visión muy linda que me gustó cuando en algunos misticismos judíos, cabalísticos, se insinúa, qué sé yo, que no es que Dios nos haya expulsado del paraíso, sino que fue el propio hombre el que, al negar su propia naturaleza espiritual, expulsó a Dios del mundo. Y es muy bonito verlo así, porque lo que estamos viendo es que el mundo material está gobernando. El conseguir cosas, los autos, la fama, poder adquisitivo desmesurado, la satisfacción de pulsiones y deseos completamente degenerados o pervertidos, pensando en la pedofilia o la pederastas, por ejemplo, a propósito de la película Sound of Freedom. Sí. Vemos gente que se está derechamente comportando aberrantemente. ¿Cómo puede caber en un alma medianamente sana vender y abusar a niños? Y ante eso no podemos quedar impávidos, no es una película solamente, desnuda una realidad. Los seres humanos también tenemos que ser más aguerridos también por el bien. No podemos ser solamente pasivos espirituales meditando en una montaña por la paz mundial. Bien por eso, aporta sin ninguna duda, esas conciencias también suman luz. Pero también están los que en sus determinados contextos de realidad próxima tienen que ser aguerridos también. No podemos tratar el tráfico de niños como una circunstancia que pasa y que lo estamos viendo en el tiempo. Eso habría que erradicarlo inmediatamente, detenerlo ahora, al que se le pilla una condena ejemplarísima. Es que no hay tiempo. ¿Cómo pueden haber en este momento raptando niños? ¿Qué pasa con los padres? Imagínate, es que es insólito, es absurdo. Esto que dices Esa es la maldad pura. Exacto, y esto que dices tú, podíamos incluso hasta retrotraernos. ¿Te acuerdas del caso de Madeleine McCann, esta chiquitita de cuando ya hace, ¿qué? 15, 20 años atrás, que fue, ¿no es cierto?, raptada y que nunca más se supo de ella. O sea, esto no es algo de ahora. Quizás esto, claro, ya han pasado bastantes años, ya han pasado varias situaciones, de tal manera de que hoy en día vemos una gran bola de nieve, pero esto ya veníamos viéndolo ya de muchos años atrás. Quería comentarte algo que tú dijiste y también es una frase que se ocupa mucho en ámbitos de terapias complementarias como las que yo realizo. Aquello que tú decías que, ¿no es cierto?, somos seres humanos que vivimos en diferentes como ámbitos, ¿no? Ámbitos más materialistas, ámbitos más espirituales. Habitualmente, siempre lo decimos acá en el programa, que, ¿no es cierto?, nosotros como seres humanos vivimos una realidad material, siendo que somos seres espirituales viviendo una realidad material. El programa, si te das cuenta del logo del programa, no, acá al otro lado, aquí, ahí el logo del programa, ahí si te das cuenta, ahí hay una flor de loto dibujadita, ¿no? En modo gráfica. Y desde esa perspectiva, la tradición, sobre todo oriental, apareja
la flor de loto, o menciona a la flor de loto, que es una flor hermosa, la flor, ¿no es cierto?, de los 1000 pétalos, ¿no es cierto?, que nace del séptimo chakra, que es, ¿no es cierto?, la realización del ser humano, pero para llegar a abrirse y nacer y abrirse, nace en charcos, en lugares sucios, oscuros, agua estancada. De ahí nace la flor de loto, que nosotros fotografiamos, ¿no es cierto?, y nos inspiramos en ella, incluso hasta hay una posición, ¿no es cierto?, de yoga, pero nace del charco, del agua estancada, esa que está llena de bichitos y llena de mugre. De ahí nace la flor de loto. Quiero creer que estamos en ese proceso, la flor de loto que está naciendo del charco oscuro, cochino, lleno de bichos, que estamos en un proceso de depuración. Quiero creer que estamos en eso. Ahora, quizás este tema nos va a tomar bastantes años, espero que no sea tanto, pero quiero creer que estamos en ese proceso. Y esa depuración y ese charco de agua cochina que va a dar nacimiento a la flor de loto, luego nomás solo sea un proceso de depuración, de crecimiento, de aprendizaje. Claro, el aprendizaje para el humano siempre ha sido doloroso. El estoicismo dice que uno tiene que lograr ser la mejor versión de sí mismo. Pero para lograr la mejor versión de sí mismo hay que hacer, más que concesiones, hay que hacer esfuerzos. Hay que determinarse una meta o generar una meta determinada. Y para hacer esa meta, obviamente va a haber que hacer esfuerzos, levantarse más temprano, comer más tarde, quedarse estudiando hasta tarde, tener que pasar por procesos dolorosos como los que estamos viviendo, donde las instituciones en las cuales antes creíamos, ahora ya no podemos creer. Quizás me estoy yendo muy en la profunda. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Yo escuchaba a don Eduardo Llanos que habla más o menos parecido alguna vez. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la gran pregunta que gatilla todo esto es que si estamos conscientes de lo que está pasando y qué estamos haciendo en coherencia con eso. Eso es una pregunta que yo invito a todos los que están escuchando el programa a se la hagan. ¿Estamos comprendiendo lo que está pasando? ¿Estamos tomando medidas? No es que no todos tenemos la posibilidad de operar directamente en todos los dominios de la vida. Por eso es tan necesario que cada uno despierte. Y en su propio dominio siempre, por ejemplo, los abogados tienen que despertar al momento de hacer sus cosas. No pueden defender a un pedófilo solamente porque les va a pagar su tarifa. A un narcotraficante. O el que persigue al pedófilo no puede olvidarse de su tarea, no puede negociar una reducción de pena, no puede postergarlo. Y así cada uno, los psicólogos, los psiquiatras, los periodistas, el comerciante, todos. Y esto no tiene... El asidero es la humanidad entera. Es que están pasando demasiadas cosas y la gente vive como si no pasara nada. Vive adormecida. Yo sé que esto ha sido una temática de la humanidad entera, pero hoy en día a través de muchas formas podemos buscar información. Hoy en día uno puede activamente acceder a las cosas. Y vamos a constatar un mundo fangoso, como tú dices, de aguas podridas. Mucho de eso está. También hay cosas bonitas y cosas buenas también, sin ninguna duda. Pero tenemos que a las cosas bonitas, las cosas buenas, disfrutarlas y cultivarlas. Pero las cosas negativas, las cosas malvadas, al mal, tenemos que antagonizarla, tenemos que pelearla. Y eso parte no grandes héroes, parte por mi propia realidad próxima, comprenderla primeramente, tener lucidez, usar la razón y luego actuar en coherencia. Cuando uno comprende las coherencias, Humberto Maturana decía, somos seres de coherencias. ¿Cuál es la implicancia de eso? Que cuando uno constata el mal ya no puede dejar de evitarlo a menos que el mal sea uno mismo. Cuando uno se da cuenta de algún tipo de delito, alguna cosa gravísima, tiene que denunciarla. Cuando uno, incluso en ámbitos más domésticos, en el convivir, en educar a nuestros hijos, que son fundamentales, darse cuenta del adoctrinamiento que se está llevando a cabo por medio de los gobiernos, por medio de las corporaciones, por los medios digitales, se está adoctrinando, si es que hay que verlo. No hagamos como que no pasa nada, es que sí pasa. Participemos de eso, no pasan puras cosas malas como para decir que estamos en lo peor de lo peor.
pasan cosas buenas, pero las cosas malas tenemos que saber cuáles son, discernirlas, distinguirlas, usar nuestra razón también para ello, y dejar de ser tan condescendiente con los políticos, que son los que se supone son la instancia de proteger al pueblo, a los ciudadanos. No podemos defender a un político porque sea de mi propio sector. Da lo mismo, pues volvamos a ser seres humanos primero y antes que todo, seres humanos. Y ahí nos encontramos todos juntos, pero el siguiente peldaño que separa a los de derecha y de izquierda, ya nos separamos, tenemos que ir confraternalmente. La fraternidad del ser humano es más importante, es más fundamental, es más basal, es más comprensiva, nos unifica, nos vuelve uno. La política ya nos vuelve de dos para arriba. Estas cosas se solucionan como uno, porque nos afectan a todos. Sí. Soy una convencida de que esto que vivamos en un mundo donde la política es de un lado o de otro, que es bilateral, derecha, izquierda, ¿sí? Soy una convencida que eso también afecta, mira la volada que te voy a decir, pero soy una convencida que eso también afecta a nuestro cerebro. ¿No es cierto? Como está ¿no es cierto? El lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? De alguna forma, cargarse más, así diciéndolo en buen chileno, cargarse más hacia un lado o hacia el otro, hace primero que todo que te diferencias del otro que quizás tiene una mirada hacia el otro polo, pero a la vez también nos hace de alguna forma bipolares. Estar pensando constantemente muy cargado hacia el otro no me permite ver las cosas positivas o las aristas que tiene el otro lado del hemisferio del hemisferio del cerebro. Soy una convencida de que eso tendría que ver o de alguna forma nos afecta. Yo pienso que esto lo podríamos quizás hablar desde tu perspectiva, ¿no es cierto? Más desde la psicología, quizás en otro programa. Pero soy una convencida de que de alguna forma está hecha la política así también para poder hacernos de alguna forma, o de alguna forma quizás manipularnos también. No sé, quizás hay mucho que hablar. Como siempre nos faltan 4 minutos para terminar el programa y se me hizo súper corto. Y me gustaría que por favor, coméntanos dónde te podemos seguir escuchando, dónde de alguna forma podemos seguir lo que tú estás hablando también con otros invitados que también hemos tenido acá en el programa y poder seguir cultivándonos y poder buscar asidero, poder buscar algo de razón en este mar de situaciones alocadas que estamos viviendo actualmente. Bueno, en canal YouTube, La Hora 25 Chile, en el Instagram Coach Benavente, también hice un Facebook La Hora 25 sí, y últimamente emergió espontáneamente un grupo WhatsApp de la comunidad de La Hora 25, sí, que también te puedes sumar ahí, sí, ya hay más de 100 personas. Ayer lo vi recién. Y sé que también se juntaron ustedes allá en Santiago, muchas personas que están en este proceso. Nos vamos a juntar. Ya, se van a juntar, ya. El sábado 5. Qué lata no poder estar allá. Vamos a tratar de hacer más cosas en todas partes. Yo feliz de ir con este activismo las comprensiones. Y solo para terminar o dejar una idea instalada, tenemos conciencia, esa conciencia nos permite el intelecto, y pensar es algo que necesitamos recuperar, y tenemos que trabajar juntos por las cosas, tenemos que comprender lo que está pasando y unirnos. Luchar contra quien nos quiera separar, luchar cuando nos quieren meter en la cajita de la derecha o la cajita de la izquierda, o cualquier cajita, da lo mismo, ateo, religioso, evangélico, budista, lo que fuera. Retomar los fundamentos de las cosas, los fundamentos humanos, y recordar el mundo espiritual, recordarlo. Hay un mundo espiritual que tiene otros valores. Ahí está la paz en el mundo espiritual, está la armonía, está la sabiduría, está la bondad, está la compasión. Ese mundo que construimos en nuestro mundo espiritual es el fundamento del mundo material. Y hoy en día mucha gente que tiene mucho poder y muchos recursos pareciera que ese mundo espiritual no es muy luminoso. Bien. Recordarlo, restituir ese mundo. Bien. Somos seres espirituales también. Y las riquezas espirituales son la bondad, son la compasión, son el amor, son la ternura, son la honestidad, es la verdad, es la belleza. Esas cosas son las que al final de nuestros días nos van a dar la riqueza y la tranquilidad de haber tenido una vida más plena. A lo material, de lo necesario para arriba. Obviamente pueden darse gustos y lujos, no hay ningún problema con eso, mientras no sea una traición o un daño
a propósito de buscar eso, dañemos o engañemos a la gente. Y en el mundo espiritual tenemos que enseñarlo. El alma debe ser educada. El alma no tiende naturalmente hacia a la bondad pura. Tiene que ser educada, tiene que vivir en una comunidad que tenga ese modo de vida. Y eso tenemos que recordarlo. Hay un mundo espiritual, valores espirituales, no solo material el mundo. Perfecto. Ese mensaje me gustaría dejar que quede dando vuelta y ojalá Sí, germine. todo el rato. Vamos a volver a juntarnos. Desde ya te dejo aquí, ¿no es cierto?, con la palabra empeñada. Volvamos a juntarnos. Este tema da para largo y es importante conversar de esto. Es importante para las personas que en este momento nos escuchan, nos van a ver la grabación. Es importante que este tema quede dando vuelta. No estamos perdidos, estamos en un proceso de crecimiento. Hay instancias como podemos sobrellevar todo esto. Sobre todo me quedo con lo que Tenemos, dijiste primero, la razón. tenemos, Pensar sí, es tenemos que gratis. tomar posición. Sí, Tenemos que tomar una posición y ojalá sea hacia el mundo espiritual y que de ahí fluya al mundo material. que así sea, que así sea. Querido Sebastián, te mando desde acá un beso grandote, una tremendo agradecimiento porque nos acompañas nuevamente el día de hoy. Vamos a seguir conectados. Te sigo todavía ahí en YouTube, ahí la hora 25, así es que súper atenta a los nuevos programas que vayan haciendo y para que nos volvamos a entrevistar una próxima vez. Tú sabes, esta es tu casa y acá tienes una amiga. Acá en Arica tienes una amiga. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias a la radio por la oportunidad. Un gran abrazo a los conciudadanos, congéneres seres humanos de Arica. Estamos juntos en muchas cosas. La distancia física es del mundo material. En el Así mundo es. espiritual las distancias no existen. Así es, tal cual. Te mando un beso gigante y estamos en contacto. Muchísimas gracias por estar. Chao, Alicia. Un Chao, abrazo. muchas gracias. Y esa fue la entrevista con Sebastián Benavente, psicólogo, coach, dueño del canal de YouTube a la hora 25. Por ahí también hubieron algunos programas también ahí en el canal Vive de BTR, una serie de programas muy interesantes con tremendos invitados. Y que estamos en la misma línea de propender a pensar. Como decía hace un ratito, pensar es gratis, utilizar la razón. Cuando uno se ve quizás mucho más perdido y se ve, ¿no es cierto?, en este mar de dudas con cada situación que estamos viviendo actualmente, viendo en la televisión noticias que hacen que perdamos un poquito la fe en nuestras instituciones, la fe en lo que pensábamos que era nuestra manera de actuar como chilenos y quizás se están cayendo los velos. Pero como decía hace un rato, quizás se están cayendo los velos, estamos viendo quizás mucha podredumbre, muchas cosas oscuras. Y quizás la mejor forma de conocer lo que realmente somos es precisamente mirar a nuestra oscuridad. No tengamos miedo de mirarle la cara a la muerte, no tengamos miedo de mirarle la cara a nuestra oscuridad. Y ahí quizás en ese proceso quizás estamos ahora. Así es que desde acá, desde la mente es maravillosa, desde aquí, desde Capísima Multimedial me voy despidiendo con este mensaje. Nos vemos la próxima semana. Seguramente vamos a tener un tremendo invitado que por ahí estoy ahí gestionando para seguir comprendiéndonos, pero a la vez también creciendo interiormente. Que todas estas situaciones no sean solo de dolor, sino que también de crecimiento.